En la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 8. Este mensaje tiene que ver con una alerta. Es una exposición que nos exhorta a vivir de manera en modo de alerta. Nosotros no tenemos nada que temer en cuanto a nuestra posición en Cristo, pero sí tenemos que estar muy conscientes de los tiempos en que vivimos y que siempre en cada momento se ha demandado que los creyentes caminen la otra milla, pero en estos tiempos aún más, porque son tiempos muy difíciles. Pero para aquellos que estamos en Cristo, mis queridos hermanos, no solamente nosotros podemos enfrentar esos tiempos, sino que aún más podemos ser de bendición para otros que no tienen la misma esperanza de nosotros. Así que vamos a hacer lectura de estos versos, el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Cuando estaba preparando este mensaje, haciendo el estudio del texto y todo lo que corresponde a la preparación de un sermón, el tema de estar alerta me llevó a la mente el acontecimiento precisamente en el momento en que Jesús estaba ya próximo a morir en la cruz. Es esa noche antes, donde en un lugar llamado Getsemaní estaba Jesucristo ya junto a sus discípulos. Y él mismo le pidió a sus discípulos que le acompañasen con él a orar. Jesucristo en sí mismo goza de una doble naturaleza. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo fue hombre. 100% Dios, 100% hombre. Como Dios, soberano en control de todas las cosas, con poder para sanar y aún más importante, con poder para salvar. Pero como hombre, Él padeció. Él no estaba disimulando ni fingiendo sufrimiento. Él sufrió de verdad. Él sufrió la traición de uno de sus discípulos, de Judas. Cristo sufrió la negación de uno de sus discípulos, Pedro. Jesucristo sufrió el rechazo de la gente. Jesucristo sufrió el que ese mismo pueblo que él había venido para ser de bendición, lo estaba ¿qué? Rechazando. ¿Y qué decir de lo que él ya sabía como Dios que iba a experimentar en su cuerpo en términos de sufrimiento?
Porque mis queridos hermanos, nosotros no tenemos idea de lo que va a pasar mañana o dentro de un mes. En el caso de Jesucristo, lo sufrió como hombre, pero lo sabía como Dios. Y él sabía todos los sufrimientos que iban a venir después de esa noche. Todo el castigo corporal, toda la humillación que iba a exponerse él simplemente por amor a ti y a mí, por cada uno de los que Dios ha llamado por su gracia. Y en ese momento él tuvo tensión. En ese momento él tuvo ansiedad como hombre. Por eso dice el autor de los Hebreos que nosotros cuando estemos bajo circunstancias difíciles, nosotros no tenemos por qué dudar ni vacilar en que podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin embargo no pecó. Él se expuso al sufrimiento, él se expuso al pecado y lo pudo sobrellevar y pudo ser vencedor de cada una de ellas para también ser un sumo intercesor, un mediador misericordioso con nosotros. Bendito sea su nombre. Aquellos que padecen de depresión, mis queridos hermanos, acerquémonos a la cruz. Acerquémonos porque el Señor, el que Él viene, Él no les rechaza. Y aquellos que están pasando por momentos sumamente difíciles de sufrimiento, óigame, quiero que sepas que es el momento donde algunas personas a lo mejor se separarán de usted, pero el cielo sin embargo se abrirá para usted por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesucristo sufrió eso en su carne y le dijo a los discípulos, por favor, quédense conmigo velando. Pero ¿qué ocurrió? El cansancio traicionó a los discípulos y se quedaron dormidos. Y el mismo Jesucristo luego les reclamó y le dijo, ¿cómo es posible que ustedes no pueden mantenerse ni siquiera una hora orando por mí? Porque Él pedía oración para poder soportar la hora de la prueba que venía sobre Él. Estaban ¿qué? Dormidos. Precisamente el mensaje en esta tarde se centra precisamente en esta exhortación a no estar dormidos. Y es no dormido del plano físico, sino de lo que tiene que ver con estar dormido en el plano que espiritual. Es tiempo, como dice la Escritura, de velar, no de dormir. Es tiempo de nosotros estar muy pendientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no solamente en cuanto a las circunstancias difíciles que se están dando socialmente con amenazas de plagas, con asuntos de inestabilidad social y política, con situaciones tristemente de desastres naturales, sino que aún nosotros mismos como creyentes estaremos pasando por el crisol de la prueba y de la tentación. Y es necesario que para salir airosos de todas estas circunstancias, entonces tenemos en una actitud de ¿qué? De alerta, de velar, no de ¿qué? De dormir. Aquí en el contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y entre todas las exhortaciones que habla, esta epístola se destaca porque es de las que Pablo más le presta atención a la venida del Señor. Inclusive lo lleva dentro del contexto de que no solamente el Señor va a venir por segunda vez para los que estén vivos, sino que también para llevar un consuelo. Porque una de las grandes preocupaciones o dudas que han tenido los creyentes a través de todos los tiempos es si aquellos que han creído en Cristo realmente podrán resucitar de entre los muertos. Siempre la gran pregunta es aquellos familiares que ya partieron con el Señor. Aquellos que ya pasaron de este plano de vida, si los volveremos a ver. Y el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haciéndose eco de lo que Cristo mismo había enseñado, nos dice que sí, no solamente aquellos que estén vivos delante del Señor estarán presentes en esa venida del Señor, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que ese día va a ser una gloriosa reunión, no solamente de la iglesia con Jesús, sino también de la iglesia con sus seres queridos que han muerto en Cristo. Porque como bien dijo Cristo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y todos los que mueren en Él viven
para el Señor. De hecho, esa exhortación en el capítulo 4, verso 18, Él les dice que se deben alentar unos a los otros con estas palabras. O sea, es motivo de exhortación, es motivo de alegría para cada uno de nosotros saber que no solamente Cristo viene, sino que también resucitarán aquellos que hayan muerto en el Señor. Si a nosotros nos tocara ser la generación en que Cristo viene por segunda vez y nos toca ahora en vida, porque la venida del Señor sería inminente, no sabemos hora, día ni fecha, óigame, pues es maravilloso. Yo quisiera que Cristo viniera hoy. La venida de Cristo no debe ser motivo de miedo, sino al contrario, de alegría, de esperanza. Si Cristo viniera hoy, bendito sea su nombre, porque quiere decir que ya todas las cosas definitivamente habrán terminado y ya entonces la redención es definitiva. Cielos nuevos, tierra nueva, la justicia de Dios estableciéndose en esta humanidad que tanto que la necesita. Pero claro, y si no nos toca ser esa generación y partimos a través de la muerte, tenemos una garantía de que al final de los tiempos resucitaremos y seremos levantados con un cuerpo glorificado y estaremos delante de la presencia de Dios sin preocupación. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, porque todas las demás cosas ya pasaron. Porque ciertamente, mis queridos hermanos, esta humanidad cada día, y no lo decimos desde un punto pesimista, sino realista a nivel teológico, bíblico y práctico, las cosas seguirán empeorando. De hecho, cuando habla en el capítulo 5, él está hablando de que como si ya hubiera tocado estos temas ya anteriormente con la iglesia de Tesalónica. Cuando dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón que en la noche. Luego dice en el verso 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Así que teniendo en consideración primeramente la inminente segunda venida de Cristo, porque nosotros como iglesia creemos que Cristo viene por segunda vez. Esa es una de nuestras doctrinas fundamentales. Creemos en que Cristo vendrá por segunda vez de manera literal. Que todo ojo le verá, la iglesia del Señor será levantada, será el momento del juicio, se separarán las cabras de las ovejas y entonces todo tendrá lo que hoy conocemos como mundo su fin para empezar esa nueva creación que Dios ha hecho. Lo creemos. Y también creemos, mis queridos hermanos, que tristemente esta humanidad cada día también va a ir en deterioro. Tristemente lo estamos viendo. Alguien dirá, no, bueno, eso lo han dicho a través de los siglos. Pues claro, porque recordemos que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego de la ascensión de Cristo a los cielos, la humanidad ha venido en un gran deterioro. Han venido guerras, conflictos, situaciones y siguen pasando los siglos y siguen pasando los siglos y las cosas, a pesar de que hoy el ser humano goza de mayores recursos que las generaciones pasadas. Hoy tenemos tecnología, tenemos mejores facilidades. Sin embargo, aún esa tecnología y esas facilidades no se utilizan para el bien, sino se utilizan tristemente para el mal. El hombre ataca al hombre. El hombre ha decidido darle la espalda a Dios. El hombre sencillamente no quiere tener ningún tipo de relación con Dios. Él mismo se ha entronizado en un lugar y ha dicho, bueno, nosotros podemos vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque el mundo gira en torno a nosotros. Nosotros somos los dioses, nosotros somos los reyes. Y tan es así que inclusive hasta en algunos llamados evangélicos se han atrevido a decir que hasta los creyentes somos dioses, imagínense. Qué disparate tan grande ese. Se han atrevido a decir que los hijos de Dios somos dioses junior, como alguien dijo. Dioses con letra minúscula. Nosotros no somos ningunos dioses, nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos redimida que necesita tener una relación ¿con quién?
con Dios. Pero en cuanto a la condición de la humanidad, mis queridos hermanos, sigue de mal en peor. Seguirán las guerras, seguirán los conflictos. Y ciertamente, mis queridos hermanos, a través de la historia han ocurrido muchos eventos. Pero esta es la generación que a nosotros nos ha tocado vivir. Y tenemos que reconocer que este año 2020 ha arrancado con muchas noticias muy negativas. Hemos visto muchas situaciones simultáneas, como terremotos, como desastres naturales, no solamente en Puerto Rico, sino en diferentes partes del mundo. Siguen habiendo las tensiones de conflictos, porque déjeme decirle que todavía está latente el que pueda ocurrir una guerra de índole mundial. Eso sigue latente, eso está allí. Esto es algo que es tan y tan sensible que alguien que haga la movida incorrecta o que diga lo incorrecto va a desatar un conflicto de magnitudes trágicas. No solamente eso, sino que a esto se añade, imagínense, en pleno siglo XXI, con los avances de la ciencia, estamos todos pendientes a las noticias por estos brotes de enfermedad y todos estos brotes de viruses que están surgiendo. Algunos ya se encuentran bajo terror, no se atreven a viajar, no se atreven a desarrollarse. ¿Por qué? Porque se sienten impotentes ante una situación como esta. Aparte de eso, le añadimos, como dijo Jesucristo en Mateo 24, que aparte de todas esas situaciones, tanto de fenómenos naturales como de situaciones sociales, como de situaciones religiosas, donde vienen falsos cristos y falsos maestros, personas adjudicándose que ellos son el Mesías, engañando a muchos. A eso se añade que dice que el amor de muchos se enfriará. Y es que ya no hay compasión entre el hombre con el hombre. Y tristemente hasta ese pensamiento individualista ha penetrado en ciertas secciones del evangelicalismo. Van a la iglesia pero pensando en ser seres individuales. No se sienten con la divina responsabilidad de estar con su prójimo, con su hermano. Ven la iglesia como un lugar de consumir bienes religiosos, no de ser siervos para la gloria de Dios. Vienen a la iglesia buscando en que Dios les asista solamente en su socorro, pero de ninguna manera ellos quieren ser instrumentos de Dios para hacer de socorro para otras personas. Se le ha olvidado la gran responsabilidad y privilegio de que somos luminarias en este mundo. Entonces, como bien dijo Jesucristo, nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su gusto, no sirve para nada, solamente sirve para ser hollada por los hombres y pisoteada. Nosotros estamos aquí como iglesia para hacer la diferencia y como la sal no solamente da el gusto, sino más importante, evitar el avance de la corrupción. Porque la sal se utilizaba precisamente para evitar el deterioro de las carnes y se pudieran mantener y preservar. Pero si ya la sal no tiene esas propiedades, no cumple esa función, entonces pues será utilizada como camino. Será para ser pisoteada. Y hoy día, mis queridos hermanos, si lo hablamos de términos generales, la iglesia del Señor creo que está durmiendo el sueño de los justos. No está despierta de acuerdo a las realidades. Se ha concentrado en sí misma. Y la manera en que me viene a la mente, la mejor manera de explicar e ilustrar esta idea es utilizando un profeta de la misma escritura que fue el profeta Jonás. El profeta Jonás estaba en clara desobediencia con Dios porque Dios lo llamó a predicar a Nínive, a los pecadores. Pero él, porque tenía sus razones particulares y sus prejuicios, él se quiso dar el lujo de no ir hacia donde Dios lo estaba llamando a pregonar el mensaje. Él entonces tomó y compró un pasaje y se embarcó hacia un lugar contrario, hacia el sitio de la voluntad de Dios. Dios le dijo Nínive, él dijo no, yo voy para Tarsis. Y se montó en esa embarcación y se provocó una gran tormenta. Pero mi hermano Jonás estaba tan y tan enajenado de lo que estaba pasando a su alrededor, que mientras los marineros estaban en terror y ansiedad por causa de la tormenta, Jonás estaba durmiendo dentro de la barca. El hombre que representaba a Israel, el hombre que representaba la verdad de Dios en medio de un mundo que se estaba cayendo literalmente alrededor de él estaba durmiendo. Y fue entonces esos paganos marineros que le dijeron, despierta, mi hijo. Pero tú no ves que esto se nos está cayendo. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu misión?
Y él le dijo, no, yo soy hebreo de hebreos y sirvo al Dios verdadero. Óigame, qué vergüenza que él admitió eso. Es una vergüenza porque ese que viene del pueblo escogido de Dios, en lugar de haber sido de bendición esa barca, lo que estaba trayendo era problemas por causa de su desobediencia, por no estar haciendo lo que debía hacer, por no estar en el lugar donde debía estar. Él no tenía que estar en esa barca, él tenía que estar en Nínive predicando el evangelio. Pero ¿qué ocurre? Dios entonces permitió esa situación y entonces aquel que dormía, para aplacar esa tormenta, tuvo que ser lanzado al agua y ustedes saben el resto de la historia. Dios preparó un pez que entonces él no llegó por embarcación, sino llegó en los jugos gástricos de un pescado. Y fue vomitado literalmente en Nínive. Mis queridos hermanos, esto es un ejemplo bien sencillo y extraído de las Sagradas Escrituras de lo que es la iglesia del Señor hoy día. Está dormida, no ha caído todavía en el tiempo de que en las situaciones que están ocurriendo, nuestra esperanza no viene del mundo político, ni tampoco viene de la bolsa de valores. La esperanza del ser humano viene a través de la predicación del evangelio, viene a través de la misma iglesia. Es la iglesia no la que viene a consumir, sino la que viene a capacitarse para dar en el mundo. Para decirle al mundo, como dijo Jesucristo, en el mundo podrán tener muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y eso nos toca a nosotros y es tiempo de despertar. La iglesia a través de los tiempos ha sufrido estos lapsos de sueño, como de enajenación. Y nuestra exhortación en esta tarde es precisamente purgar aquí de la misma escritura, sacar la razón por la cual nosotros no debemos estar dormidos espiritualmente. ¿Y por qué debemos estar alertas en el tiempo que nosotros estamos viviendo? El primer principio que podemos apreciar del pasaje es el imperativo, del cual el apóstol Pablo utiliza para la iglesia de Tesalónica, y dice en el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás. El imperativo es, no te duermas, no estés dormido. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de Éfeso, dijo lo siguiente: despiértate tú que duermes, y resplandecerá sobre ti ¿qué? Cristo. ¿Qué es estar dormido espiritualmente hablando, hermanos? ¿Qué es estar dormido? Estar dormido, primeramente, se refleja en un sentido de insensibilidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Una iglesia y un creyente dormido es aquel que está completamente insensible de lo que ocurre a su alrededor. Está enajenado de lo que el mundo está padeciendo y de que él debe ser uno de los factores de ser solución para esta vida. Usted sabe muy bien, hay algunos que tienen un sueño más pesado que otros, ¿verdad que sí? Yo tengo problemas de sueño. Tanto es así que en muchas ocasiones tengo que utilizar hasta medicamentos para poder dormir. Mi sueño es sumamente liviano. A mí, literalmente, yo me puedo quedar dormido y cualquier ruido, hasta el que sea de la madera, que no sé qué es lo que ocurre con el frío, si es que se expande o se comprime, no sé, pero ese ruido es suficiente para mí dormirme, para mí despertarme. Y no solamente despertarme, sino dejarme alerta toda la noche, como si me hubiera tomado 3 tazas de café. Se me hace difícil conciliar el sueño. Yo vivo en una adrenalina continua. Todo el tiempo estoy alerta. Pero hay otros que tienen la gran bendición de que se puede caer el mundo. Y ellos no se dan cuenta. Puede ocurrir un gran temblor. Y en lugar de ellos despertarse con el temblor, creen que Dios los está meciendo. Hay personas que literalmente caen con un sueño tan y tan pesado que sea lo que sea, no se despiertan a no ser que tú los sacudas a ellos. Y déjeme decirle que en el plano físico eso es bueno, pero en el plano espiritual no. En el plano espiritual, cuando un creyente, una iglesia está dormida, es aquella que está insensible a lo que está ocurriendo a su alrededor. El mundo se está cayendo y él ni se está dando cuenta. Está como Jonás. Se está moviendo la barca y está en peligro de caer y de hacerse añicos esa barca, de hundirse,
y él ni siquiera que se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué cosas siguen ocurriendo a nuestro alrededor? A nuestro alrededor siguen fragmentándose la institución de la familia. ¿Qué ocurre a nuestro alrededor? La gente ya no tiene respeto hacia la vida humana. ¿Qué está ocurriendo a nuestro alrededor? No hay respeto hacia la santidad de la vida misma. Cuando se promueven leyes por aborto, tomando a esos niños que no son culpables de las decisiones de los padres, y entonces ellos son los penalizados. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Grandes diferencias sociales. Algunos tienen demasiado, otros demasiado poco. Estamos viendo que una generación de adolescentes, de jóvenes llenos de energía que no tienen deseo de vivir. Estamos viendo que un sistema político que cada día se sigue desenmascarando y revelando ante los demás lo corrupto que es en todos nuestros países. ¿Qué está ocurriendo a nuestro alrededor? Que siguen surgiendo falsos profetas y falsos cristos. Siguen surgiendo. Siguen surgiendo personas que toman la fe como medio de ganancia, engañando a la gente, manipulando las escrituras. Y muchos siguiendo sus enseñanzas porque ellos no quieren escuchar lo que necesitan escuchar, sino lo que quieren escuchar. Quieren escuchar que solamente Dios está para hacerlos ricos y famosos, no para hacerlos siervos, sacrificados y discípulos de Cristo. Estamos viviendo un mundo donde sencillamente en este momento hay gente que está llorando sin fe y sin esperanza. Si nosotros estamos insensibles ante esa situación, entonces quiere decir que estamos durmiendo. Y entonces nuestra condición es que estamos en desobediencia delante de Dios y tenemos que despertar para hacer la obra de Cristo. Otra característica de aquellos que duermen no solamente es que son insensibles, sino que al mismo tiempo están inactivos. La iglesia que duerme está pasiva. Solamente está concentrada en el sueño, en su fantasía particular. El único mundo que conoce es lo que está en el momento del sueño. Pero no está haciendo nada para la obra. No está aportando nada para que el reino de Cristo siga creciendo. Ustedes sabían, mis queridos hermanos, cuántos misioneros se comisionan anualmente y tristemente no tienen los recursos para llevar a cabo el ministerio que Dios les ha llamado a hacer. Sin embargo, mis queridos hermanos, nos quejamos de que en la misma manera entonces surgen mensajes negativos en la música en contra de la familia y atacando a la mujer. También surgen todo tipo de promociones en contra de los valores cristianos. Y mis queridos hermanos, nos quejamos de eso, pero ellos tienen los recursos para llevar ese maldito mensaje. Y nosotros que tenemos, mis amados hermanos, el mensaje de la cruz, el mensaje que reconcilia, el mensaje que restaura, el mensaje que nos hace mejores vecinos, nos hace mejor prójimo, nos hace mejor familia y nos da la esperanza de la vida eterna, apenas tenemos lo que necesitamos para llevarlo. Porque nuestros recursos, mis queridos hermanos, no van a venir del mundo. No es de ahí. Ciertamente en el Antiguo Testamento un cuervo le dio de comer al profeta. Los cuervos en la iglesia del Señor, sino los mismos miembros de la obra de Cristo, bendito sea su nombre. Oh, mis queridos hermanos, queremos que el reino siga expandiéndose. Queremos que la gente escuche de Cristo. Queremos que haya más adolescentes abrazando la fe. Queremos que más familias sean restauradas. Queremos que más matrimonios sean restaurados. Óigame, tenemos que salir o si no respaldar a los que salen. No solo con oración, sino aportando para que ellos puedan hacer el trabajo. Porque Satanás tiene todo. A él se lo dan todo. Y los hijos de la luz tienen que pasar mucha necesidad para llevar el mensaje. Oh, mis queridos hermanos, hay que despertar. Porque ese estado de dormido no solamente nos lleva a una condición de insensibilidad de lo que nos está pasando,
no solamente también nos lleva a un sentido de inactividad, o sea, estamos completamente haciendo nada. Y le voy a decir algo, Satanás, mis queridos hermanos, le es tan efectivo a aquel que está en un lugar que abiertamente es pagano como aquel que está dentro de la iglesia y no está haciendo nada para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados para hacerle frente a las obras infructuosas de ¿qué? De las tinieblas. No por nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo de ¿qué? De Dios. Pero no solamente eso, mis queridos hermanos, sino que otra señal de que estemos dormidos es no solamente la insensibilidad y no solamente la inactividad, sino que también estamos indefensos espiritualmente hablando. Indefensos. Usted sabe que si usted quiere hacerle daño a una persona que pesa 7 pies de estatura y pese 300 libras en músculo, hágalo dormido. Es la única manera, si no, ore al Señor. ¿Por qué? Porque cuando una persona está dormida, es cuando está vulnerable. Por eso es que las personas cuando van a cometer un delito aprovechan que están durmiendo. Pues están vulnerables, porque hasta la persona más fuerte del mundo, cuando está dormido, está vulnerable. Y si no me cree, pregúntele a un personaje que se llamó Sansón. Sansón se le describe en el libro de Jueces como un hombre con una fuerza sobrenatural. Claro que esa fuerza sobrenatural provenía del mismo Dios que le había dado esas capacidades. Gozaba de lo que se llama el voto nazareo. Pero ese hombre tan fuerte físicamente que con su mano él podía atacar a los filisteos y hacerlos nada. Sin embargo, ese hombre tan fuerte se dejó controlar por una persona, en este caso una mujer que a lo mejor no pesaba ni 110 libras. ¿Quién dijo que la mujer es el sexo débil? El que dijo eso no conoce a las mujeres. La mujer es tan fuerte y tiene tanto poder en sí mismo que puede doblegar a un Sansón o yo. Y la trabajó con Sansón. Lo fue trabajando, lo fue trabajando. Los que están familiarizados con esa narrativa saben que Sansón le coqueteó a Dalila y él creía que él tenía la situación bajo control, pero aquí quien tenía el control por el mango era Dalila. Ella seguía con su encanto, ella seguía con su seducción y él jugaba con ella y él le decía, no, que mi fuerza está en esto, mi fuerza está en aquello. Y entonces él creía que él tenía control de la situación, pero era Dalila quien realmente tenía el control. Y llegó el punto que así Dalila, muy paciente, pero perseverante, con mucho progreso, ¿sabes qué hizo? Logró su objetivo de que Sansón le delatara a ella y le revelara cuál era el secreto de qué, de su fuerza. Y cuando estaba en un profundo sueño, le cortaron los pelos al hombre. Le cortaron el pelo a Sansón. Cuando entonces gritaron, Filisteos, y él se levantó, se dio cuenta que la fuerza lo había abandonado. Mis queridos hermanos, yo creo que esto es una buena imagen para nosotros entender que si nos dormimos espiritualmente, si no cultivamos nuestra vida espiritual en términos de la palabra del Señor, en términos de la oración y del ejercicio del ministerio que Dios ha puesto a cada uno en nuestras manos, óigame, el estar dormido nos vuelve indefensos y nos vuelve vulnerables ante toda tentación del pecado. Oh, muchos creyentes firmes que tristemente se han descuidado de las disciplinas espirituales como le estamos estudiando los caballeros. Se descuidan de nutrir ese ser interior, se descuidan de formarse en esa área. Y tras que han descuidado esa área de formación espiritual, entonces las Dalilas hacen su trabajo y lo hacen muy bien, porque nos encuentran completamente vulnerables. Las tentaciones vienen a ser como ese virus que encuentra a una persona con su sistema inmunológico comprometido y logra cabida y hacer los estragos en el cuerpo humano. En este caso, en nuestra alma. Una iglesia que duerme se le mete el mundo en la iglesia y no se da cuenta.
Una iglesia que duerme descuida la exposición de la palabra, descuida la enseñanza de la palabra y entonces cuando se viene a dar cuenta está hablando de todo menos de la palabra de Dios. Se le ha infiltrado pensamiento positivista, se le ha infiltrado nueva era, se le ha infiltrado pensamientos de motivaciones pop, se le ha infiltrado cuanta cosa y entonces cuando viene a abrir los ojos ya no hay una iglesia, lo que es un club religioso. Y dice, ¿y cómo pasó esto? Pues claro, te dormiste. Te dormiste. Cuando estamos dormidos, estamos indefensos. Indefensos ante los ataques del enemigo, indefensos ante todo lo que nos rodea. Ahora, de la misma manera que el imperativo es que no durmamos, el imperativo entonces para contrarrestar eso es que estemos ¿qué? Velando. Dice la escritura aquí en el verso 6 en 1 Tesalonicenses 5, que dice que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Es interesante que cuando se utiliza en la escritura la figura de la noche se relacione a cosas en este caso negativas y pecaminosas. Claro que no todo lo que pasa en la noche es malo, hay cosas buenas que pasan en las noches como servicios religiosos, como reuniones familiares. Pero lo que ocurre es que siempre está la correlación de tinieblas con ¿qué? Con esconderse, con confundirse en las mismas tinieblas para cometer actos que tienen que ver con lo negativo, con lo pecaminoso. Entonces, a los creyentes se nos llama no como aquellos que nos movemos en tinieblas, sino al contrario, como aquellos que somos del día, que nos movemos en la luz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestra vida es abierta a los demás, que nosotros somos de una sola pieza, somos íntegros delante de Dios y delante de los hombres. No somos perfectos, pero sí conscientes de que amamos a un Dios que es maravilloso. Y que entonces nosotros no tenemos nada que esconder y lo hacemos a plena luz del día porque sencillamente todo lo hacemos para la gloria de ¿qué? De Dios. Entonces la condición en la cual debemos movernos espiritualmente no es dormido, sino estar ¿qué? En vela. Velando quiere decir que estemos alerta, que estemos conscientes. Aquel que está alerta precisamente tiene la capacidad de poder discernir las cosas que están ocurriendo y asumir las decisiones que son necesarias para poder seguir hacia adelante. Velar es no solamente velar por nuestra propia vida espiritual, sino también velar por la vida espiritual de aquellos seres que amamos. Nosotros, padres que estamos aquí, velemos por nuestras familias en oración, velemos por nuestros matrimonios en oración. Estemos alerta, no dejemos que la ambición al dinero nos duerma. Algunos, mis queridos hermanos, déjenme decirle, el dinero es necesario, pero el amor al dinero es pecado. El dinero es un medio establecido por Dios y claro, y la economía, esto es algo muy natural, pero esto pasa como la glotonería. Comer es bueno, pero comer demasiado es malo. Y déjeme decirle que la avaricia es como tratar de saciar la sed con agua salada. Nunca es suficiente. Nos da más sed, nos da más sed. El que tiene 1 millón quiere 2, el que tiene 2 quiere 10, el que tiene 100 quiere 500 millones, el que tiene una isla quiere un país y el que quiere un país quiere un planeta. Y después, ¿qué pasa? No hay más planetas que quieren las estrellas y que quiere entonces ser propiedad de Dios. Porque lo quiere agarrar todo, como dice en Isaías, se adueñan de toda la tierra y todavía no se cesan. Hoy día, mis queridos hermanos, esa excesiva obsesión de estar siempre más económicamente y tener más y más y más, nos puede llevar entonces a todo lo contrario que no queremos y es perder mucho. Dice la Escritura, ¿de qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Oh, mis queridos hermanos, y aquí tenemos un hermano que se dedica a estos asuntos legales. Él mismo me cuenta, y le ha contado a muchos de ustedes, cómo un divorcio le cuesta más que todo lo que ha ganado en toda una vida. Cómo ha estado toda una vida sacrificando inclusive esa relación matrimonial para acumular más y más y más y más. Pero ¿qué ocurre?
Acumulando más, descuidó a la familia, descuidó a los hijos. Entonces llega un momento en que eso se deteriora y cuando ya tienes entonces el granero lleno y miras hacia el lado ya te dice, me quiero divorciar. ¿Cómo? ¿Te quieres divorciar? Sí, me quiero divorciar. Pero no me dejes, sí, ahora te voy a dejar. Aquí no hay un matrimonio. Yo simplemente tengo un hombre en un hospedaje. O tengo una esposa en un hospedaje, porque a veces ocurre al revés también. Y aquí no hay relación. Y entonces cuando vas al juez, ahí es que empiezan a sudar el lloro y el crujir de dientes. No solamente está el dolor de la separación, es que el juez dice, vamos a partir esto iguales, vamos a buscar. Y todo lo que acumulaste, se puede ir. Se puede ir. Sacrificaste todo por tener todo y luego perdiste todo porque no pudiste tener las prioridades correctas. Te dormiste. Te dormiste. Nos hemos dormido. Es como la iglesia de hoy que quiere, en lugar de hacer un nombre para el Señor, la quieren hacer para ellos, para su franquicia, para que se vea a ellos grandes y pierden de perspectiva lo más importante que es el favor de Dios. Para evitar eso hay que velar. Hay que velar y tener conciencia de nuestra propia vida, presentándonos delante del Señor continuamente. Evitar que se formen ídolos en nuestros corazones. Dijo en una ocasión el gran reformador Juan Calvino que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El hombre tiene una capacidad de inmediatamente fabricar ídolos continuamente, idolatra la economía, idolatra sus cosas materiales, idolatra y todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Y los creyentes no estamos exentos que seamos tentados de eso. Velemos, estemos alerta. Los tiempos siempre han demandado una iglesia y unos creyentes puestos firmes en la fe en Cristo Jesús, pero estos tiempos demandan aún más de nosotros. Ganémonos el pan necesario, porque el que no trabaje, que no coma, dice la Escritura, pero cuidémonos de la avaricia, del amor al dinero, porque esa causa muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de eso. Velen de que también no hayan distracciones que impidan tu sana relación con Dios. Oh, mis queridos hermanos, es tiempo de tomar decisiones radicales. Y una de esas decisiones es precisamente decir, Señor, yo y mi casa serviremos a Dios. Y estas palabras las tomo del gran líder Josué. Que Josué luego de la conquista y todo, y olvídense, ya el pueblo había llegado donde quería llegar, pero él mismo le dijo, ¿saben una cosa? Ya llegamos hasta aquí. Pero si aquí no hay un compromiso serio, esto mismo que hemos alcanzado luego se va a hacer nada. Y les dijo, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Dios. En otras palabras, él estableció que las prioridades ni siquiera era la misma tierra prometida que ellos habían alcanzado. La tierra prometida fue una promesa cumplida por Dios, pero la tierra prometida no podía ser la distracción para que ellos se alejaran de Dios. Porque el mismo Dios le dijo, ten cuidado que cuando entres a la tierra y participes de sus frutos y participes de todas las cosas buenas que hay, entonces te olvides de mí, que fui el que te sacó de Egipto. Y qué interesante y qué complejos somos como seres humanos, que hasta las mismas bendiciones de Dios, si no las sabemos canalizar, se nos puede ir al revés a nosotros en contra. Si Dios me da un buen trabajo, no es para alejarme más de Dios, es para acercarme más a Dios. Si Dios me da una buena esposa, es para acercarme más a Dios, no para separarme más de Dios. Si Dios me da salud, es para que entonces yo utilice esa salud para servir mejor a Dios, no para alejarme de Dios. No para que hagamos como los leprosos que le pidieron al Señor que los sanara y vinieron y una vez que fueron sanados se arrancaron y nadie supo de ellos. Solamente uno quedó y le dio gracias a Jesús. Y alguien le dijo, ¿y los otros dónde están? Esos se fueron a pariciar. Dijeron, ya no tenemos que rascarnos, ya no tenemos infección, ya nadie nos va a rechazar,
comamos y bebamos, vamos a disfrutar el momento. Pero hubo uno que dijo, no. Ahora esta sanidad es para yo hincarme de rodillas delante de Jesús y decirle gracias. Oh, mis queridos hermanos, si Dios nos ha dado todo esto es para que el Señor sea un primado. Porque ¿sabes qué? Porque a fin de cuentas, hasta este oxígeno que respiramos es un regalo de Dios. Sin Él, nada, con Él, todo. Si una bendición de Dios entonces te distrae para separarte de Él, tú hiciste que esa bendición no cumpliera el propósito de que fuera realmente una bendición para ti. Entonces, ¿qué? Velemos. Velemos por nuestras propias almas. Velemos. Seamos sobrios y sigamos hacia adelante. Y lo tercero, para precisamente evitar ese estado de estar dormidos espiritualmente, es que sencillamente nos protejamos con los recursos que Dios nos ha dado. No solamente hay que velar, sino hay que protegernos. Dice en el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si usted que conoce la Escritura, está familiarizado con ella, esto nos recuerda a cuando el mismo apóstol Pablo le escribió a los Efesios acerca de la armadura del creyente, y de hecho a su vez eso es una cita del libro del profeta Isaías, que tiene que ver con que con tomar la coraza de fe, es como si fuera la imagen de un guerrero. Entonces, esa coraza de fe, ese yelmo que nos habla de la esperanza de la salvación, es la que nos debe acompañar para soportar los embates que tenemos que en la vida. Tenemos que velar, pero no desprotegidos, sino con la armadura que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado las promesas de Él, que es nuestra gran esperanza, y la coraza de fe y de amor para seguir hacia adelante, porque Dios, y voy concluyendo, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo nuestro Señor. Hermanos, no es tiempo de dormir, es tiempo de estar espiritualmente alerta. Los tiempos seguirán poniéndose más difíciles. Y los tiempos de hoy, como dijo Jesucristo, que antes de su venida serían como los días de Noé. Que hay un hombre piadoso llamado Noé diciéndole al mundo, mira, el diluvio viene. Vamos a echar mano del recurso que Dios nos ha dado, que en ese momento era esa arca. Que ellos pudieran entrar a esa embarcación que les salvaría. Pero dice la Biblia que así como en los días de Noé, se daban en casamiento y seguían su vida normal. ¿O sabes qué? No estaban tomando en serio las palabras de Noé. Hoy día, tristemente, le estamos anunciando a muchos, vengan a Cristo y no nos están tomando en serio. Pero vendrá un día en que sí. Y nosotros como creyentes es importante que siempre tengamos en suma seriedad lo que es la palabra de Dios. Que nosotros entendamos que estos tiempos, mis queridos hermanos, no solamente demandan de nosotros una iglesia fortalecida, un creyente asegurado y firme en el Señor, sino que también nosotros tenemos algo que cumplir allá afuera. Y es que nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza para reconciliar al mundo con Dios. Como Pablo dijo, como si Dios mismo suplicara por medio de nosotros, rogara a los demás, reconcíliense con Dios. Vamos a llevarle esta esperanza, que tengamos más gente aquí con mucha esperanza en Cristo Jesús. Las situaciones se pondrán más difíciles, pero que cuando las vidas vengan con sus situaciones, con esa desesperanza, con ese pecado y vengan con todo eso que el mundo les ha traído para destrucción, puedan no solamente abrazar el mensaje del Evangelio, sino que puedan ver que van a ser parte de una comunidad de fe que está despierta, velando, dando amor y sobre todas las cosas, protegiéndonos unos a otros en oración y por la palabra del Señor. Los tiempos son difíciles,
pero mayor es el que está con nosotros que el que está aquí con ellos. Vamos a velar, vamos a orar.